Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento estarán viendo esto. Les saludo nuevamente desde Bio Cine, Festival Internacional. Eh, Hoy día acabamos de ver una película que es parte de la competencia internacional de largometrajes, Entre Perro y Lobo, y tenemos con nosotros a su directora, Irene Gutiérrez. Hola, Irene. Un Encantada. gusto tenerte con nosotros. Gracias por proyectar la película en Chile, país querido. ¿Desde dónde estás tú, Irene? ¿De dónde nos saludas? Estoy en Bruselas ahora mismo, vivo aquí. ¿Cómo has estado tú? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Oye, eh, primero agradecerte por compartir tu película. Nos encantó la película cuando la vimos. Estábamos seleccionando y eh, primero hay varios temas de los que me gustaría que pudieras contarnos. Voy a intentar no interrumpirte, sino que tú nos puedas contar. Primero, porque hay varios temas en esta película, hay varios temas que son súper interesantes. Primero, porque es una película sobre la lucha, pero sobre la reflexión sobre la lucha también. Es una película que está integrada dentro de una naturaleza que, que también se vuelve personaje, que el contexto en que ocurre la película es un personaje vivo, que, que no son solo estos tres personajes, sino también hay un cuarto personaje que también dialoga todo el tiempo con ellos. Y además porque la película habla del cine, habla sobre, no, esta cuestión que cuando uno la ve dice, que es una ficción, es un documental, los personajes son reales, no son, ¿dónde? Porque es hermosa además como está filmada, es un bonito viaje en un tipo de, es un tipo de encierro distinto al que viven ellos. Eh, en medio de la gente encerrada en sus casas hoy día, eh, poder viajar también a este lugar es muy hermoso, es muy bonito. Yo creo que todos y todas los que vieron la película recién les pasó lo mismo. Hay un viaje muy bonito cinematográfico eh, que te invita un poco a reflexionar sobre las temáticas que plantea la película y ya me quedo callado y te invito a que nos puedas contar un poco sobre todas estas cosas que te acabo de comentar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por tus palabras. Em, bueno, la idea un poco de esta película viene por que estudiando en Cuba, en la Escuela de Cuba en el 2004, conversando con mucha gente que vivía allí y que trabajaba allí, cocineros, jardineros, el cuidador de la piscina, profesor de sonido, el propio director, Jerónimo Labrada. Ellos habían estado en Angola, pero era algo de lo que no se suele hablar. Entonces te das cuenta de que la mayoría de hombres en aquel momento, entre 50, 60, no, 50 40 años, habían estado en Angola. Entonces, mucho tiempo después, yo fui a la Sierra Maestra, primero en el 2004 como alumna y después como profesora de la escuela, y me di cuenta de que los veteranos de Angola que vivían en la Sierra Maestra tenían una estirpe especial, claramente por la iconicidad y lo emblemático de esas montañas, donde, digamos, es el kilómetro cero de la Revolución Cubana, donde se levantaron los barbudos frente o en contra de la dictadura de Batista, donde también se iniciaron las campañas contra la colonia española. Entonces, claro, esa estirpe está allí de una manera viva aún. Y hablando con ellos me di cuenta de que quizás su generación era la última generación de defensores de la épica de la Revolución Cubana y también una generación más allá de la ideología que dieron su juventud a un proyecto común, cosa que hoy no ocurre. Entonces, para mí era importante rescatar la memoria de estos hombres como una memoria que se va a perder y como una forma de estar en el mundo que va a desaparecer, que es la forma en la que el individuo se somete, no me gusta la palabra, pero se adhiere a un fin común más allá de sus anhelos individuales, personales, particulares, algo que hoy en día es difícil de ver. Entonces, con todo esto hice muchas entrevistas, pero
básicamente quedé enamorada de Miguel Estevita y Santana, primero porque ellos habían tenido ya, son amigos en la vida real, sobre todo Miguel y Santana, que habían estado juntos en lo que se llama la Finca del Miedo, que fue uno de los lugares más peligrosos en Angola, que hacía frontera con Namibia, y Estevita, que es una persona con un carisma especial, por todo lo que muestra, pero no dice, ¿no? Pero todo lo que expresa. Entonces, decidí que ellos tres eran los protagonistas después de muchas entrevistas a veteranos, porque hay muchísimos en el pueblo, en San Pablo de Llao, y también con la idea de que los tres hacían un solo cuerpo, ¿no? Es mente, cabeza y corazón, o sea, es mente, cuerpo y corazón, pero a la vez en su individualidad cada uno es distinto. Y por otro lado tenemos la naturaleza y la selva como un cuarto personaje, porque esa selva en la que viven, en la que cada día recogen café, en la que trabajan, en la que tienen a su familia, es la selva que también es testigo de ese silencio, el silencio de haber vuelto de un conflicto bélico con 18 años y no haber vuelto a hablar de aquello más. Sobre todo de las zonas oscuras de lo que pasó allí, ¿no? Cuando eran tan jóvenes, cuando realmente iban de una manera desconociendo aquello a lo que se iban a enfrentar, ¿no? Eso por un lado. Y luego, a la hora de la puesta en escena, la idea de hacer el reenactment, de hacerlos entrenar para la película, era porque, por un lado, éticamente, yo no puedo afirmar que ellos se entrenan hoy en día, porque ellos recogen café. Pero por otro lado, es cierto que cuando los entrevisté, todo el tiempo con sus cuerpos intentaban decirme cómo ellos entrenaban. Y de hecho, las secuencias de entrenamiento fueron ellos quienes propusieron específicamente qué entrenamientos se iban a filmar y cuáles no eran interesantes. A mí me gustaba también esa parte participativa de ellos, ¿no? Creando el guión de la película cada día. Vamos a filmar esto, vamos a hacer esto. Entonces, para mí era muy importante la corporeidad y cómo la guerra está adherida, las memorias, a su fisicidad y a su cuerpo, unos cuerpos que por otro lado tienen 40 años más de los que tenían entonces. Y por otro lado también el hecho de entrenar y del reenactment propiciaba que ellos volvieran a enfrentar con esos recuerdos, en una suerte de catarsis en la que le hacía mucho más fácil recordar capítulos concretos de específicamente traumas que vivieron allí. Lo cual en frío ocurre, pero no se cuenta de la misma manera. Entonces, para mí me parecía muy importante esos fragmentos que ya yo había escuchado en entrevistas previas, que estuvieran en la película, no tanto como entrevistas clásicas de gustos parlantes, sino más bien como confesiones a cámara, como aquellas cosas que cuando llegaron nunca contaron y que hoy, 40 años después, podían contar al mundo, sobre todo para que no se les olvide. Más allá de Cuba, la guerra, su función, la historia de la Guerra Fría, si ellos estuvo bien que fueran o que no, más allá del hecho político y del valor hoy, que no se olvide lo que hicieron, ¿no? Entonces, para mí la película es un memorial de estos héroes vivos que están olvidados a día de hoy por el mundo y por la propia Cuba, ¿no? Realmente tampoco se les ha hecho mucho celebración, sí, ahí tienen una asociación, se les cuida, pero quizás no suficientemente, ¿no? Y luego en el resto del mundo, el conflicto armado de Angola no es conocido y menos aún la participación de Cuba en ese conflicto. Y la idea era un poco como quitar polvo a esas memorias y traerlas vivas porque hoy al espectador contemporáneo, porque ellos están vivos y pueden contar sus propias historias, ¿no? Y luego, por otro lado, por último, hablar de la cámara y el trabajo de cámara con José Alayón, que también es productor de la película, era siempre tener muy claro que la cámara era un cuarto soldado, que teníamos que estar a la altura de ello y que teníamos que ser muy silenciosos, muy observadores, porque esas memorias llegan de una manera muy sutil y porque esos estados de ánimo cambian todo el tiempo, desde el entusiasmo hacia la negrura del recuerdo de una manera muy sutil. Entonces, podíamos haber quedado fascinados por esos árboles, por esas mulas y por esos ríos, pero la idea era no irnos de sus rostros, porque era lo importante del relato. Cómo esos rostros se insertan en ese lugar y cómo son indivisibles. Ellos son la selva y la selva son ellos. Y ellos no, de hecho,
a día de hoy no podrían vivir en otro lugar. Su identidad es tan clara ese lugar y el emblema de ese lugar en la propia narrativa de la revolución. Bueno, más o menos. Bueno, interesante, eh, claro, lo que ocurre con ellos ahí y todo lo que nos cuentas, toda que la historia de ellos son, contienen mucho la historia de Cuba. Eh, es un poco, cuando tú nos cuentas que te empiezas a encontrar con la gente que tenía más de 50 y, todas, y muchos habían estado en esa lucha, eh, claro, es parte de la historia y además es esa convicción de la lucha que tienen ellos, esa convicción de lo que hay que hacer en la vida, a mí me parece súper interesante en la película que comienza a aparecer ahí. Claro, pero es que hay que verlo en el contexto. La gente dice, ¿pero qué hacían los cubanos en Angola? Cierto, pero si tu abuelo estuvo en la sierra luchando contra la colonia española, cabalgando junto a José Martí, y si tus padres estuvieron mandando correos secretos al Che Guevara en papelitos o colaborando con los barbudos, si a tu generación se le pide ir a Angola, ¿cómo vas a decir que no? Entonces hay que entender los motivos que los llevó allí a seguir ese linaje de hombres puestos a un motivo, que es la exportación de los valores revolucionarios en el extranjero, pero que después también fueron instrumentalizados por los dos bloques, rusos y americanos, ¿no? Que eran los que estaban allí básicamente confrontando y dividiendo a la población local angolana. Irene, mira, nosotros este año, cuando programamos el festival, tenemos una premisa para la programación del festival, y que era, vamos a juntar películas este año que creamos que son parte de las historias para un nuevo mundo. Historias que debiésemos conocer y atesorar para aproximarnos a un nuevo mundo. No, al nuevo mundo no necesariamente solo el de la pandemia, sino aquel de la profunda reflexión sobre las prioridades de la vida, qué es lo importante, el compromiso con lo que tú haces, la reflexión sobre, en este momento en que la muerte apareció de manera mucho más fuerte en la vida de todos, en los contextos, en que el valor de los y las que nos acompañan tomó un, tomó una categoría distinta, ordenamos las prioridades en la vida. Nosotros en Chile, además, estamos viviendo un proceso que para nosotros es muy hermoso, que acabamos de elegir las personas de manera democrática que van a escribir la constitución que nos va a regir de aquí en adelante, además en paridad de género y con un grupo de personas de pueblos originarios de lo que hoy se llama Chile, que van a estar ahí también. Después de una revuelta que generaron estudiantes eh, quejándose contra todo y que el pueblo salió a la calle y logró este cambio, porque esto fue un cambio que logró el pueblo, nosotros estamos en ese contexto en Chile hoy día, eligiendo y cambiando, intentando cambiar el modelo que nos ha regido durante tanto tiempo. Y bajo todo eso, nosotros dijimos, tenemos que buscar historias para el nuevo mundo, para este nuevo mundo que vamos a vivir, quizás para este nuevo Chile también podríamos decir. Y, en base a eso, ¿cómo crees tú que Entre Perro y Lobo es una historia y una película para este nuevo mundo? Bueno, una pregunta interesante. El propio Patricio Guzmán, ¿no? Dice que un país sin conciencia de su propia historia es como una familia sin álbum de fotos. Entonces yo creo que es muy importante relacionar los posibles futuros con la memoria. Es decir, ser conscientes de dónde venimos para saber a dónde vamos. En el caso de Entre Perro y Lobo, creo que es importante hacerse una reflexión de las virtudes y también los fallos de la revolución, de los movimientos revolucionarios, es decir, qué se puede recoger en función de que esos movimientos sean vivos, sean plurales, no sean instrumentalizados por solo un grupo de personas
en pos de lo que llamamos revolución, sino que sean realmente democráticos, amplios, plurales y representativos. Y con esto poder ir a lo que vosotros decís, a construir una constitución y un pueblo con múltiples voces en función del bien común. Entonces, ser muy vigilantes que eso no se desvirtúe en función de una ideología y por otro lado recoger todo aquello que la ideología nos dio de bueno, que son unos valores que eso no podemos negarlos, que son buenos. El problema es que se hace con esos valores, pero los valores son buenos. Entonces, es el buen uso y la buena conciencia de lo que hicieron los padres y los abuelos para que eso caiga en buen saco y para que también las nuevas generaciones, con su valentía, puedan llevarlo más allá, hacer el relevo y escuchar a los jóvenes que tienen mucho que decir y que los jóvenes también conozcan estas obras importantes, irrepetibles que hicieron sus abuelos y sus padres en este caso. Ay, sí, que una buena reflexión sobre... Te Y no agradezco estamos mucho. hablando de género, porque esta película evidentemente también pone en tela de juicio los mitos del macho alfa, ¿no? Está mostrando la otra cara y la cuestión de toda la debilidad de la que no se habla en ningún proceso revolucionario, en ninguna guerra, pero que está ahí. No estamos hablando de eso, pero es cierto que esta cuestión de paridad es importante y bueno, ya en mi siguiente película trabajaré cuestiones de mujer, pero ahí también tiene que ver con esas mujeres que esperaron a que estos hombres llegaran a casa, ¿no? Madres, abuelas, hijas, de las que no se hablan, pero que también forman parte de este relato, en la sombra, como casi siempre. Sí. Mm. Hasta ahora, Sí, hasta ahora. Porque muy bien, sí, están presentes todo el tiempo. sí, Están se presentes cuidan. todo el tiempo. Sí. Oye, muchas gracias por esta conversación. Agradezco mucho que podamos Gracias a vos. encontrarnos independientes a las distancias, a los problemas que el mundo en que vivimos hoy tiene. Podemos encontrarnos y conversar, encontrarnos desde las películas además. Qué bonito. Para nosotros es muy importante el valor de la palabra y poder compartirla en la base de todas de nuestras culturas. Nosotros decimos que este festival no es internacional, sino que es intercultural, porque nos encontramos desde lo que creemos, desde las visiones del mundo, más allá de los rótulos políticos de los nombres de los países. Y confiamos y creemos firmemente que el cine y las películas pueden hacer de los lugares en que habitamos mejores lugares para que podamos convivir y creemos firmemente que Entre Perro y Lobo aporta eso. Así que agradecerte mucho la conversación, este encuentro y compartir tu película con nosotros. Y agradeceros a vosotros esta visión hermosa del cine como un lugar donde fabricar mundos posibles, ¿no? Y donde encontrarse con los otros. Gracias, de verdad, por tener mi película allí en vuestro panorama de largometraje internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias a todos, a todas, a todos que nos acompañaron en esta conversación. Yo les invito a que si esta película les conmovió, les produjo preguntas, les pareció interesante, puedan compartirla. Hasta el 30 de junio está disponible. Pueden compartirla ahí a través de las redes sociales, a sus amigos, amigas, compartir esta película y que también tengan la oportunidad de poder verla. Así que por mi Sí, parte... ¿ah? no, es importante porque además los hijos de Santana y los hijos de Estevita están muy enganchados con lo que está pasando en la peli y están pendientes de todos esos comentarios porque sus padres no son actores, pero sí que lo son. Sí, Entonces es muy bonito para sus hijos escuchar a la gente sobre el trabajo de sus padres, ¿no? Como en esta película. Así que sí, les invito a eso. ah, qué bonito. Así Sí. que muchas gracias a todos, a todas. Nos encontraremos en una nueva Gracias. conversación. Hasta luego, Irene. Que estés muy bien. Esperamos encontrarnos en algún momento. Exacto, cuídense y disfruten esta nueva etapa. Chao. Chao.